Hola, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues la hora que esté viendo este video, a través de este medio, pues don Marco aquí presente, el pastor de la Iglesia Luterana Centroamericana, nos va a explicar en breve palabras de dónde nace lo que es las posadas y en qué momento la Iglesia Luterana a nivel de Costa Rica, por lo menos a nivel de Costa Rica, pues toma esta actividad. Muchas gracias. Don Marcos, buen día. Buen día, buena tarde, buena noche, de conformidad con el espacio y lugar donde les corresponde escuchar y ver este video. Estamos saludándole para entonces asumir esta laborcita de plantear las bases por las que nosotros aquí en Costa Rica celebramos las posadas. Primero, el contexto, y es que para América Latina el fundamento de la fe cristiana está vinculado con la Iglesia Católica Romana, que vino por medio de la presencia tanto de España como Portugal en América, y con ella vino la autoridad de la Iglesia Católica Romana y también sus creencias, costumbres y hábitos de celebración de fe. En relación a las posadas, debo decir que el cristianismo occidental, que sería entonces el dirigido desde Roma, pues debe siempre tenerse en cuenta que es solo una parte de la iglesia, ya que el resto de la iglesia llamada oriental, ortodoxa, pues sigue prevaleciendo bajo otra modalidad de autoridad, como son los jefes de iglesia de conformidad con el territorio de diferentes países. Aquí entonces la única autoridad global es el Papa en Roma. Por ahí entonces nosotros como Iglesia Luterana somos parte de esa Iglesia Occidental, que una vez estuvo de manera plena presente en Europa, con la autoridad del Papa asumiendo en todos sus extremos. En algún momento, como ya es conocido de aquellos que conocen la historia, hubo lo que se llamó la reforma de la iglesia, y con ello pues se desarrolló la modalidad dentro de la misma iglesia occidental llamada iglesia evangélica, iglesia protestante, y por ahí entonces últimamente en Estados Unidos se le denomina iglesia luterana. De por esta línea entonces viene que aclaramos puntualmente, somos parte entonces de la Iglesia Occidental, no bajo la autoridad, sí, del Papa, pero sí conservando en lo que cabe, con base en los principios de la Reforma, aquello que antes de la Reforma tuviésemos como modalidad confesional, práctica de fe y costumbres y cultura religiosa. Por ahí entonces viene que ya saliéndonos de la idea del contexto, vamos ahora a lo que es el origen de la misma costumbre y actividad de las posadas. En primer lugar, decir que muy posiblemente el término posadas no es el que originalmente se usó, pues ya que esta costumbre de celebrar el nacimiento de nuestro Señor por medio de la Virgen María, que es, diríamos, básicamente el ser y hacer de las posadas, lo que procura entonces es celebrar la encarnación de nuestro Señor por medio de la Virgen María. Por ahí entonces es importante decir que San Francisco de Asís, allá por los años 1180, 1160 y hasta su muerte, procuró que la gente, recordando que el contexto de la época era que muy poca gente sabía leer, y menos leer en latín, que era el idioma de la iglesia y que por medio del cual se comunicaba el evangelio. Sabiendo todas esas condiciones, Francisco de Asís tomó por costumbre evangelizar
desde la perspectiva de crear un contexto visual para los fieles, pues dado que él había ido a la Palestina, y él en la Palestina había observado cómo eran las villas, las costumbres, el vestuario, y por ahí entonces desarrolló esta concepción que ustedes observan aquí, en este pasito elaborado, construido por doña Isabel Ocón, en donde claramente, como pueden observar, no hay una espaciación del evento del nacimiento del Señor moderno, sino de conformidad con la antigüedad que Francisco de Asís trajo a Europa una vez que estuvo en Palestina. Por ahí entonces se ilustró el Evangelio, nacimiento del Señor, pero especialmente la encarnación de nuestro Señor por medio de la Virgen María, se ilustró, se planteó, se contextualizó para los europeos de la época de 1100, 1200, para que la gente entendiera cómo se dieron los hechos del nacimiento del Señor. Por ahí entonces fue toda una costumbre. ¿Por qué? Porque de Asís vino la situación en donde la evangelización ilustrativa, como es el pasito, sirvió para que otras posiciones de trabajo misional en la iglesia también lo tomaran, de tal manera que se universalizó a todos los creyentes cristianos usar el pasito para plantear la idea de la concepción de nuestro Señor por medio de la Virgen María, de una manera ilustrada y contextualizada. Siglos después se da otra situación, como ya ustedes conocen, y es que se dio el descubrimiento de América. Ya para 1492, la Iglesia Católica Romana, que era la Iglesia de España, tanto como de Portugal, que fueron los dos países que invadieron América, trajeron con ellos la fe de y con la Iglesia Católica Romana. Y con ello también esta costumbre. Ahora bien, entremos a señalar por qué nosotros, los luteranos en América, especialmente en Centroamérica, damos por admisible y practicable la costumbre de celebrar de esta manera el periodo de Navidad, y lo explicamos por lo siguiente. Primero, decir que las iglesias católicas, incluidas las no papistas dirigidas por Roma, como son la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia luterana en Europa, la Iglesia luterana en la zona de los Estados Unidos de Norteamérica, y tantas otras modalidades de iglesia luterana, y no solo luterana, sino presbiterianos, metodistas y más, tienen una admiración, tienen una valoración, tienen una especie de apreciación de comunicadores históricos del Evangelio. Entre ellos está Francisco de Asís, como uno de los comunicadores del Evangelio más exitosos. Por lo tanto, entonces, todas estas iglesias no católicas romanas, pero sí católicas, conservan entonces la veneración que se acostumbra a llamar de Francisco de Asís. De tal manera que no es particular de nosotros la valoración de Francisco de Asís. La otra cosa es que también, últimamente, vale la pena tal vez adelantar esto, tal vez pude haberlo dicho después, pero vale la pena adelantarlo, porque aquí ya entraríamos el por qué entonces nosotros aquí en Costa Rica celebramos la Navidad por medio de la expresión de las posadas. Y es que en el caso nuestro en América Latina, nosotros los luteranos somos la minoría de las minorías. ¿Por qué? Porque el cristianismo bajo la modalidad llamada protestante no vino por protestantes, vino por evangelicalistas, especialmente estadounidenses,
que ya vinieron a aparecer en América Central, especialmente, ya superado la mitad del siglo XIX. Es decir, los años 1842, 57. Para citar un caso puntual, tengamos el caso de la iglesia morava en Nicaragua, en la región de la costa atlántica de Nicaragua. Ahí los moravos llegaron entre los años 1842 al 46. Ya la comunicación del evangelio bajo la modalidad evangélica un poco más vinculada con la modalidad de la reforma se dio por medio de la llamada iglesia centroamericana, que vino ya a la región del Pacífico de Centroamérica partiendo de Costa Rica. Ahora bien, ¿por qué citar ese contexto tan adelantado después de haber mencionado la etapa inicial de la presencia del cristianismo en América Latina y Central? Bueno, la razón es porque esta nueva modalidad del siglo XIX y progresivamente ha hecho presente una situación que se podría llamar provocadora. ¿En qué sentido provocadora? En el sentido que la tesis que se maneja en los ambientes evangélicos posterior a 1891 en adelante y más en los años 1940 en adelante, es una línea antimariana. Y a su vez, de parte del sector católico romano de orientación papal, una actitud también evangélica a partir de la mariología. De tal manera que hoy día vivimos una confrontación brutal, al extremo que esa confrontación ha hecho caer en un vicio que es destructivo, el cual nosotros queremos sanear. ¿Cuál es ese vicio que queremos sanear? Y es que en la pelea por la claridad sobre cada acto que se celebra en la iglesia basado en la Biblia, según los nuevos evangelicalistas, entonces ellos llegan al extremo de hasta no celebrar la Navidad. Y de paso caer en una barbaridad, y es negar la valía que tiene la encarnación por vía enteramente humana en la persona de la Virgen María. Entonces, esa confrontación ha dado lugar a que de pronto hasta la misma encarnación del Señor Jesús ha perdido valor para los creyentes cristianos del nuevo tipo. Y como por otro lado, la Iglesia Católica Romana ha tomado a la Virgen María como su mejor arma contra la evangelicalidad, de pronto entonces esto se ha convertido en un campo de guerra. Y nosotros queremos rescatar, como luteranos, que nosotros primero no tenemos que ver en esa pelea. Que de nosotros no viene el menosprecio a la iglesia, el menosprecio a la Virgen María. Que de nosotros no viene esto de esta pelea negatoria del gran valor de la Navidad. No, de nosotros no viene ninguna de esas cosas. Por lo contrario, señalemos puntualmente que los reformadores y particularmente Martín Lutero realizó un esfuerzo enorme por mantener viva la concepción de Jesús por medio de la Virgen María de manera sacra y hasta, diríamos a la fecha, un poco exagerada. Pero bien, sirvió para salvar a nosotros en la locura de la predicación, que no cayésemos en esa barbaridad. Por ahí entonces les invito a aquellos que tienen oportunidad de acceder a la literatura de la época de la Reforma, que vayan al comentario que hace Martín Lutero sobre
el Magnificat, el canto de la Virgen María, y ustedes encontrarán tan igual, exacto y significante la celebración de María Virgen, nacimiento del Señor Jesús por medio de ella, y la importancia de la encarnación, la humanización de Dios por medio de ella en Cristo Jesús, para que entiendan entonces que nosotros no tenemos nada que ver con esa pelea. Esa pelea es una pelea interesada. Y entro entonces en otro punto. ¿Dónde está el origen de esta pelea interesada? Esta pelea interesada está originada en los Estados Unidos de Norteamérica. Primero señalemos un contexto, y es que cuando los Estados Unidos se forma con gente resentida con todo. Resentido con luteranos, resentido con evangélicos, resentidos con católicos, resentidos con todo mundo. ¿Y por qué? Bueno, razones tienen y creo que son razones válidas. Una, y principal, como ellos o sus padres en Europa, antes de venir a América, fueron muy perseguidos y hasta llevados a la hoguera, igual por católicos, igual por luteranos, igual por calvinistas. Entonces, al llegar a América, ellos quisieron plantear su distancia respecto de la cristianidad europea. La cristianidad europea tenía dos y hasta tres características. Una es la católica romana, muy mariana. Otra era la luterana, muy bautismal y rechazaba todo hecho que contribuyera a negar la eficacia del bautismo como recurso de salvación. Al luteranismo a eso le carga mucho y por lo tanto no acepta nunca el rebautismo. La tercera cosa que hace que esta gente llegue resentida, ya lo he dicho, ¿verdad? Fueron llevados a la hoguera, muchos de ellos perseguidos en todos sus países y negado el derecho a ser ciudadanos de los territorios en donde llegaban. De tal manera que eso lo llevaba a salir de Alemania para Noruega, de Noruega para España, de España, y así sucesivamente. Esa gente vino resentida de todo lo que representara la cristianidad europea. Y al fundar entonces los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de la colonización, entonces esas frustraciones, dolores, heridas fueron surgiendo. Hecho que, pasado el tiempo, se va a manifestar en lo geográfico y político. Y es que cuando ellos alcanzan algún desarrollo, ya como Estados Unidos de Norteamérica, sus vecinos son todos católicos romanos, marianos, y su primera confrontación es con México. Y a partir de México, con todo el Caribe. Pero en el Caribe ya hay una moderación, porque en el Caribe están presentes ya para los años de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, están presentes colonias inglesas de un catolicismo no romano, pero sí europeo. Y por ahí entonces hay un poco de moderación. Pero esa moderación no tardó mucho. ¿Por qué razón? Porque en el proceso de desarrollo de las potencialidades políticas de los Estados Unidos, de pronto se retomó el antimarianismo, porque se encontró que los cristianos católicos de América Latina, a partir de México, su mejor recurso para oponerse a la invasión de los Estados Unidos y el poder e influencia cultural de ellos hacia el sur, era la religión católica. Y la religión católica tenía como su cabeza de playa o su lanza mayor, la Mariología. Y para botar toda esa
gran pared que dividía Norteamérica del resto de América, había entonces que votar, eliminar esa barrera. Por eso cuando se funda la Marina de los Estados Unidos, uno de sus fundadores es el almirante Mahan, y pretendiendo terminada la guerra de la secesión de los años 1856-58, ya los Estados Unidos necesitaban tener una ruta de acercamiento a América Latina, y la ruta era el Caribe, era Centroamérica. Y de pronto se encontraron con que sí, que la oposición originada en la fe católica del ambiente centroamericano era un gran obstáculo. De tal manera que el comandante Mahan dio una idea que fue fundamental para el desarrollo posterior de las misiones evangélicas en América Latina antimarianas. Y él dijo, para poder conquistar el Caribe y construir nuestras comunicaciones a la otra costa, a la costa oeste de los Estados Unidos, pasando por Centroamérica, necesitamos que para que esa gente de Centroamérica y el Caribe colabore con nosotros, necesitamos que esa gente piense como nosotros. Piense como nosotros. ¿Y qué es pensar como nosotros? Fundamentalmente, crear condiciones para que la religión católica romana perdiera su influencia, sus credos bajaran, y como el credo principal era el mariano, lanzarse contra la mariología. Y eso es tan reiterativo en la doctrina política de los Estados Unidos, que ya en esta última etapa de los años 1990, cuando los Estados Unidos alcanza la unipolaridad completa, el esfuerzo es mayor. Aparecen pentecostales de todos los tipos y especies, y por sobre todo lanzados contra la mariología católica romana. Por ahí entonces es que estamos en este esfuerzo nosotros, para decir, nosotros no somos parte de esa pelea. No respondemos a los criterios evangelizadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros queremos conservar nuestra catolicidad, y cuando decimos catolicidad queremos decir nuestra unidad con todo el cuerpo de Cristo, ya sea de Oriente, Occidente, antiguo, nuevo o moderno, y lo que venga adelante. Por lo tanto, entonces, para lograr ese propósito de conservar esa catolicidad, estamos siguiendo las orientaciones, que esto viene a explicar por qué celebramos las posadas. Estamos entonces en el esfuerzo de rescatar aquellas formas celebrativas de la encarnación de Dios en Cristo Jesús, por medio de la Virgen María, que ilustren, por un lado, que nosotros seguimos siendo leal a la clara concepción bíblica de que Cristo nació por medio de una mujer y se hizo carne y fue uno como nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, como dice la Escritura. Por ese lado, entonces, estamos confirmando nuestros propios principios, que decimos sola Escritura. Y en la Escritura encontramos fundamentos para ello. La segunda cosa que buscamos con esta celebración de la posada es ligar nuestra presencia tardía como luteranos en el medio centroamericano con las tradiciones propias, locales, que expresan la anterioridad histórica de nuestra fe. De tal manera que encontramos en la tradición de las posadas esas dos cosas. Podemos acercarnos a la fe cristiana desde una vinculación histórica y cultural muy válida, en donde familias, aunque en menor grado ahora, celebran las posadas. Y se distingue mucho eso, México particularmente, y algunos países de Sudamérica que conservan sólidamente la orientación franciscana de celebración de la encarnación de nuestro Señor por medio de la Virgen María. Por ahí entonces, nosotros vemos en las posadas
una forma de rescate. ¿Cómo llega a nosotros de manera particular el interés de celebrar esta posada como recurso para celebrar la encarnación de nuestro Señor por medio de la Virgen María y rescatar todos los valores que ya hemos señalado? Bueno, viene de cosas tan familiares. Visitábamos a una de nuestras hijas en Orotina, Costa Rica, y encontramos con que las personas del barrio le habían pedido a mi hija Indira que le diera oportunidad de celebrar la posada allá. Y entonces percibimos que, caramba, mire, esto es excelente para desarrollar la vocación evangelizadora y al mismo tiempo responder a valores cristianos sólidamente establecidos en la Escritura. Y a partir de ahí entonces tenemos muchos años de celebrar la posada y decimos al estilo mexicano. No hemos alcanzado el porte del modelo mexicano, pero sí decimos al estilo mexicano porque acostumbramos celebrarla en la libertad de una casa, de un patio, de una calle, como los mexicanos lo hacen, con la alegría de tanta música y diversa como es posible tener en nuestro medio. Y tercero, y muy fundamentalmente, verla como una fiesta comunitaria, no eclesial, no cerrada, no vinculada con una forma crédula de fe en cosas mágicas, alejándonos así también de esas magias que han aparecido en el ambiente evangelicalista hoy día. Por ahí entonces, todo esto para decir, con las posadas, nosotros, luteranos en Centroamérica y particularmente en Costa Rica, estamos rescatando todos los valores que de alguna manera están queriendo desaparecer las nuevas modalidades de evangelicalidad en América Central. Pero por último, quiero referirme a que también con ello estamos buscando combatir la tendencia reaccionaria que se da en los ambientes católicos romanos actuales. Y es que lamentablemente en esa reacción que tienen nuestros hermanos católicos romanos contra la evangelicalidad pentecostal negatoria del valor de la Navidad, de la encarnación de nuestro Dios por medio de la Virgen María, del respeto a la misma Virgen María, de las valoraciones de los personajes del Evangelio desde una perspectiva igualitaria pero respetuosa, no sacral. Nosotros queremos, con estas posadas, queremos decirle a nuestros hermanos de la Iglesia Católica, por favor, no usen a la Virgen María como arma contra otros. Ella ni busca venganza ni procura venganzas. Si algo percibimos en la imagen, visión y criterio teológico que tenemos en la Virgen María es de madre. Por algo el Señor Jesús, cuando en la cruz se refiere a Juan, le dice, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Por lo tanto, entonces, si la proclaman madre de la iglesia, hombre, pero esa iglesia no solamente es la Iglesia Católica Romana, es la iglesia toda. Incluso esos que le niegan a la iglesia, se niegan ellos a ser parte de la iglesia de que son realmente, porque la iglesia es un cuerpo, uno solo, el cuerpo de Cristo en plenitud. Y por lo tanto, entonces, exhortamos a sacerdotes, igual que exhortamos a pastores, exhortamos a monjas, a enseñadores de la fe por medio de las catequesis, que dejen de usar a la Virgen María como un arma, porque estarían causándole un gran daño a la fe, un gran daño a la unidad de la iglesia y destruyendo elementos fundamentales de nuestra fe cristiana. ¿Y cuáles son esos dos elementos fundamentales? Lo primero que ya dije, la encarnación de nuestro Dios por medio de la Virgen María. Porque si nos dedicamos a pelear alrededor de un nombre, perdemos de vista el hecho más valioso y la acción más hermosa que, como decía el sábado pasado en la celebración de nuestra posada,
La encarnación es el máximo recurso de acercamiento entre Dios y el ser humano. No desaprovechemos por medio de nuestras tontas peleas esa bendición que tenemos en la encarnación, que es el recurso más hermoso, grande y valioso para acercarse Dios a la humanidad, haciéndose Dios, Dios con nosotros. Y la segunda cosa es, les pido que por favor, los que siendo ahora de tradición evangélico estadounidense, recuerden de dónde han venido. Ellos, igual que todos nosotros, venimos del mismo fundamento eclesial católico romano, en donde valoramos estas cosas que ya comentamos: la encarnación de nuestro Señor, el respeto por la Virgen María, la veneración de ciertas modalidades de celebración de la fe, como es la Navidad, la Encarnación y otras. Hombre, ¿por qué? Porque, como se acostumbra a decir, cuiden de no tirar el agua sucia del baño del niño con el niño mismo. Evitemos echar a la basura lo que de valioso tenemos en las celebraciones por desechar la celebración misma. Podemos incluso quedar sin la celebración, pero no perdamos el valor del concepto de la encarnación como fundamental para la fe cristiana, fundamental para la iglesia y más importante para toda la humanidad. En Cristo Jesús fuimos hechos uno con Dios para eternidad. Dios les bendiga.